El día de hoy vamos a hablar de un tema bastante interesante, que son las neoplasias, ¿no? Nosotros sabemos que en la actualidad, pues esta área prácticamente se ocupa de una especialidad en sí, ¿no? Entonces, vamos a ver, ¿no? En primer lugar, entender qué es lo que estamos haciendo referencias cuando nos referimos a una neoplasia, ¿no? Cuando hablamos de una neoplasia, nosotros tenemos que decir pues que estamos hablando pues de un crecimiento de células, ¿no? Y lógicamente este término, al hacer referencia de un crecimiento celular, no estamos diciendo si esas células tienen un fenotipo benigno o un fenotipo maligno. No estamos haciendo referencia en términos general. Entonces, cuando yo digo neoplasia, puedo decir a una masa, a una tumoración, independientemente de las características citológicas que puedan estas presentar, ¿no? Una evaluación por imágenes al encontrar una tumoración, es una tumoración o una neoplasia, ¿no? No estamos precisando que sea bueno o que sea malo, a pesar que el estudio de imágenes pues, puede revelar ya puede orientarnos si estamos frente a una patología benigna o maligna, de acuerdo a las características imagenológicas que utiliza esta especialidad, ¿no? Pero neoplasia es un crecimiento celular en términos generales, ¿no? En la actualidad, el término tumor también lo utilizamos como un sinónimo de neoplasias, ¿no? Entonces, hay que tener bastante en claro esta terminología porque muchas veces al transmitirle al paciente, señor, señora, tiene usted un tumor, le viene a la cabeza a ellos inmediatamente, pues que están hablando de una neoplasia maligna, ¿no? Y lo cual no es cierto, ¿no? La denominación tumor o neoplasia nosotros la utilizamos básicamente para hacer referencia a una masa, una proliferación celular, pero con esa terminología no estamos diciendo que sea malo o que sea bueno todavía, ¿no? Y eso hay que dejarle bastante claro al paciente, ¿no? Para evitar pues, la tensión, el estrés que puede transmitir esta información, ¿no? Ahora, estos tumores, pues hay que determinar la etiología, ¿no? Como refería anteriormente, a pesar de que las neoplasias benignas pueden ser bien definidas, homogéneas, encapsuladas, de crecimiento lento, ¿no? Igual, pues hay que definirlas con estudio histológico, ¿no? Un estudio anatomopatológico, una biopsia, ¿no? Entonces, una vez que tenemos el término tumor o el término neoplasias, vamos a hacer referencias que tenemos tanto tumoraciones benignas y tumoraciones malignas, ¿no? Las tumoraciones benignas, como su nombre lo dice, hay que tenerlos bien claro desde el punto de vista anatomopatológico, que los componentes citológicos que conforman un tumor benigno son bien diferenciados, o hay que decir que tienen las mismas características que el elemento celular que le dio origen, o sea, poseen un fenotipo benigno, no tienen atipia citológica, no tienen una característica citológica completamente de benignidad, ¿no? Y aquí tenemos, por ejemplo, una imagen que estamos mostrando, que es un pólipo, ¿no? Estos pólipos son tumoraciones benignas. Lógico que un pólipo, por más característica citológica de benignidad que tiene, ya tiene ciertas mutaciones, pero que no le dan un fenotipo maligno. Esta es una tumoración completamente benigna, ¿no? Al entrar a una colonoscopía, al encontrar estas lesiones elevadas, pues definitivamente una polipectomía, ¿no? Va a ofrecerle pues un pronóstico muy bueno al paciente porque definitivamente estamos frente a una patología completa y netamente benigna, ¿no? Las células que conforman esta tumoración son tan iguales que las células que reviste el epitelio adyacente, ¿no? A pesar de que algunas glándulas logran dilatarse, formar estructuras quísticas, pero el fenotipo citológico que la conforman es netamente y completamente benigno, ¿no? Pero así como tenemos tumoraciones benignas, también estamos frente a tumores malignos, ¿no? Y cuando hablamos de tumores malignos, aquí ya hay que definir dos características importantes cuando hablamos del estudio histopatológico o el estudio microscópico. En primer lugar, un tumor maligno, lo que vamos a observar nosotros es una alteración estructural cuando hacemos la evaluación a la microscopía,
¿no? Y eso lo determinamos a menor aumento, 4, 5x, 10x, y vemos una alteración estructural completamente. Pero eso no basta para determinar que estamos frente a una patología maligna. Tendríamos que pasar a gran aumento, 40x, para ver las características citológicas, ¿no? Entonces, definitivamente un tumor maligno va a tener elementos celulares que poseen un fenotipo completamente de malignidad. Los elementos celulares van a aumentar de su tamaño y voy a encontrar una variedad de elementos celulares en relación al tamaño de la célula, en relación a los núcleos de las células, a los cuales determinamos pleomorfismo celular, diferentes tamaños de estas, pleomorfismo nuclear, diferentes tamaños de los núcleos, podemos acompañarlos de una irregularidad de la membrana nuclear, una hipercromasia bastante grande, los macronucleolos, que son una característica microscópica en relación a una división celular incrementada, que termina siendo otra característica de estos tumores. Y como lo vamos a ver más adelante, dentro de las características, estos tumores pueden hacer metástasis, ¿no? Pueden infiltrar estructuras vecinas o infiltrar vasos linfáticos o infiltrar vasos sanguíneos y hacer metástasis, que es una de las características propias de este tumor, ¿no? Entonces, observamos la imagen que tenemos acá, pues, ¿no? La imagen de los elementos celulares, ¿no? Con diferentes componentes, núcleos grandes, pequeños, ¿no? Que van a revelar, pues, una tumoración maligna, ¿no? Aquí al lado tenemos, pues, una tumoración benigna, ¿no? Miren, ve, nosotros estamos observando acá, ¿no? Material sebáceo, y esto básicamente es un componente citológico en relación a benignidad, y estamos frentes a los tumores, cuando la maduración celular en un quiste dermoide es adecuada, pues estamos frente a un tumor completamente benigno. Pero cuando en estos quistes dermoides encontramos nosotros tejidos inmaduros, ¿no? Este quiste dermoide, que puede ser benigno, se transforma pues en una tumoración completamente maligna, ¿no? A ver, vamos a ver. Acá tenemos en este cuadrito la nomenclatura de los tumores, ¿no? En términos generales, nosotros hacemos referencia a las neoplasias malignas cuando una neoplasia maligna se origina de células epiteliales, le llamamos pues carcinomas, ¿no? En términos generales, cuando el origen de las células neoplásicas o de la neoplasia maligna de origen mesenquimal le llamamos pues sarcomas, ¿no? Cuando tiene origen linfoides, linfoma, ¿no? Y así en relación al origen celular que tiene esta neoplasia maligna, pues se le va determinando de acuerdo al origen primario, ¿no? Y aquí tenemos un cuadrito, por ejemplo, ¿no? Tenemos el tejido conjuntivo, que puede dar una patología benigna, por supuesto, ¿no? Y una proliferación de tejido conjuntivo tenemos, pues, o tejido mesenquimal, tenemos a los fibromas, podemos tener los lipomas, los condromas o los osteomas, ¿no? Que son tumoraciones completamente benignas. Y las tumoraciones benignas, como lo observamos acá, el sufijo, la terminación oma, en la gran mayoría de las tumoraciones va a estar presente, ¿no? Y decimos en la gran mayoría porque nada es absoluto. Vamos a ver nosotros de repente tumoraciones que terminan con esta terminación OMA, que no son pues, patologías benignas, ¿no? Presentan sus excepciones, ¿no? Por ejemplo, cuando hablamos del linfoma, cuando hablamos del melanoma, ¿no? Son neoplasias malignas, por eso decimos la gran mayoría. Y este fibroma, su versión maligna, pues el fibrosarcoma, ¿no? Por el origen mesenquimal que poseen estas tumoraciones. Cuando hablamos del lipoma, el liposarcoma, el condrosarcoma, el osteosarcoma, ¿no? Y aquí tenemos también a los vasos sanguíneos, una tumoración benigna, el hemangioma. Su versión maligna de esta tumoración, pues estamos frente al angiosarcoma, ¿no? Y tenemos una lista de acuerdo a estos tumores. Neoplasias malignas que se originan por la proliferación de fibras muscular lisas, leiomiomas, ¿no?
La versión maligna de estas, cuando estos elementos celulares poseen un fenotipo completamente maligno, núcleos alargados, hipercromáticos, de bordes romos, con mitosis atípica, leiomiosarcoma, ¿no? Fibras musculares estriadas esqueléticas, rhabdomioma, ¿no? La versión maligna, rhabdomiosarcoma, ¿no? Ahí las tenemos, ¿no?, en este cuadrito. Aquí también tenemos más elementos celulares, ¿no?, tanto benignos como malignos, ¿no? Tenemos el papiloma escamoso como la versión benigna de una proliferación de un epitelio escamoso, y el carcinoma de células escamosas, pues como la parte maligna de estos. Los melanocitos, una proliferación de estos melanocitos con fenotipo benigno. Tenemos a los famosos nevus, ¿no?, nevus. Y cuando tenemos fenotipos malignos de estos, pues el melanoma, ¿no? Y ojo que este termina en sufijo oma, ¿no? Por eso decimos la gran mayoría de las terminaciones omas pues están relacionadas a tumoraciones benignas, ¿no? Aquí tenemos la lista. En las vías respiratorias, un adenoma bronquial, pues la versión maligna sería el carcinoma broncogénico, ¿no? Las células hepáticas, el adenoma hepático como la versión benigna de una proliferación de estos hepatocitos, y cuando ya estamos frente a una neoplasia maligna es el carcinoma hepatocelular, ¿no? La gran mayoría, observando este carcinoma hepatocelular, la gran mayoría de neoplasias malignas, el diagnóstico definitivo de malignidad es a través, pues, del estudio anatomopatológico. Pero este carcinoma hepatocelular que lo tenemos aquí, se puede hacer el diagnóstico a través de tomografía computarizada, ¿no? Entonces, una tomografía computarizada me puede establecer el diagnóstico definitivo de un carcinoma hepatocelular, por supuesto. El resto, la gran mayoría, son a través de biopsias, ¿no? La placenta, la molidatiforme, pues es una dilatación hidrópica de las vellosidades coriales, ¿no?, que es una patología completamente benigna, pero cuando el fenotipo de las células del trofoblasto es completamente maligno, pues estamos frente, pues, al coriocarcinoma, ¿no? Y aquí tenemos en estos ambos cuadros que hemos mostrado una lista tanto de patologías benignas y patologías malignas. Acá continuamos con ello, ¿no? Acá tenemos los teratomas, ¿no?, las células totipotenciales de las gónadas o de los restos embrionarios que nos originan los teratomas maduros, que son la versión benigna, y los teratomas inmaduros o teratocarcinomas, pues, que es la versión maligna de estas lesiones quísticas. Los teratomas maduros, pues, son neoplasias benignas, quistes heterogéneos, de presentación bastante frecuente en pacientes jóvenes, y como tiene esa característica heterogénea por los diversos componentes celulares que la conforman, ¿no?, muchas de las órdenes llegan a descartar neoplasia maligna por la característica heterogénea que se encuentra en las imágenes. Recordemos que en estas tumoraciones hasta dientes podemos encontrar cartílagos o huesos en el interior, pues, ¿no? Dependiendo de ello, pues, nos envían a nosotros las muestras, ¿no?, descartar neoplasia maligna, ¿no?, y terminan siendo una patología benigna. Cuando nosotros estamos frente a la neoplasia maligna, tenemos que ver la diferenciación, ¿no?, y la anaplasia, vamos a hablar aquí. Bueno, las neoplasias benignas las tenemos, las neoplasias malignas, para ser más preciso, tenemos nosotros bien diferenciadas, moderadamente diferenciadas y poco diferenciadas, ¿no? Y conforme una tumoración va perdiendo diferenciación, la, el fenotipo citológico de la neoplasia maligna se va haciendo monstruosa, ¿no? Las células se vuelven más grandes, se produce una alteración en la relación núcleo-citoplasma, vamos a tener núcleos hipercromáticos, ¿no? Entonces va perdiendo diferenciación y las características estructurales propias de los elementos celulares que le dan origen se van perdiendo, ¿no? Y esto se hace más evidente cuando se pierde completamente, llamamos ya células anaplásicas, que han perdido diferenciación. Es por eso cuando hablamos de una tumoración benigna, son elementos celulares bien diferenciados porque son idénticas a la célula que le dio origen. Pero cuando tenemos características fenotípicas de malignidad y tumores bien diferenciados, esas son las neoplasias malignas que el anatomopatólogo poco experimentado le ofrecen dificultad para establecer el diagnóstico, porque las características citológicas son bastante parecidas y similares a la célula que le dio origen. Entonces, pero
tienen criterios para ser considerados como neoplasias malignas bien diferenciadas. Entonces, hay que tener bastante presente ello, ¿no? Aquí tenemos en la imagen inferior un leiomioma uterino. Recordemos que el leiomioma pues, está compuesto por una proliferación de fibras musculares lisas, ¿no? Y que este es un tumor completamente benigno de acuerdo a las características fenotípicas y la característica al estudio microscópico, ¿no? La distribución eh, particular o peculiar de sus fibras musculares lisas que le ofrecen una superficie arremolinada y básicamente determinado pues por la distribución de sus fibras musculares, ¿no? Aún en el mismo corte puede encontrar fibras musculares al corte completamente longitudinal, como lo vemos a este nivel, y adyacente a ello podemos encontrar nosotros fibras musculares que han sido, que se encuentran a corte transversal, ¿no? Esa característica es bastante particular de los leiomiomas. Y en los leiomiosarcomas, cuando estamos frente a la patología maligna de esta proliferación de fibras musculares lisas atípicas, todavía en algunos casos conservan esta característica particular de los leiomas, ¿no? Aquí tenemos dos imágenes, ¿no? Dos imágenes, un tumor benigno y un tumor maligno. El tumor benigno que tenemos en el lado derecho, la figura 7, perdón, izquierdo, ¿no? La figura 7.5, ¿no? Un tumor benigno, es un adenoma, ¿no? Y este es un adenoma tiroideo, pues, un adenoma de glándula tiroides, donde la característica, esta es una lesión nodular al estudio de imágenes, y así se observa cuando se ofrece la resección de estos nódulos de la tiroides. Son nódulos que van a estar conformados por una proliferación de folículos tiroideos, ¿no? Y los folículos tiroideos se van haciendo pequeñitos, pero que tienen y poseen los elementos celulares. El epitelio que los reviste son el epitelio cúbico simple, ¿no? Tienen un fenotipo completamente benigno y tienen una cápsula que las rodea y las envuelve, ¿no? Entonces, esto pues es una tumoración donde los elementos celulares son bien diferenciados, ¿no? Con un fenotipo completamente benigno. Y al costado tenemos un carcinoma epidermoide bien diferenciado, ¿no? El carcinoma epidermoide, que es el que se origina pues, del epitelio poliestratificado plano queratinizado, ¿no? O del epitelio escamoso, ¿no? Esta neoplasia maligna, bueno, lo llamamos carcinoma porque se origina de un epitelio. Ya mencionamos que todas las tumoraciones que se originan a partir de un epitelio, pues terminan siendo carcinomas y, y escamoso o epidermoide porque está formado por estos elementos celulares con un comportamiento completamente infiltrativo. Y los elementos celulares tienen un fenotipo maligno, pero que no es poco diferenciado, sino bien diferenciado. ¿Qué significa eso? Que estos elementos celulares o células malignas o células escamosas malignas se parecen bastante a la célula que le dio origen, pero tienen algunos cambios fenotípicos, ¿no? Tienen el comportamiento infiltrativo, tienen nucleólogos, ¿no? Y van infiltrando hacia la dermis y formando estructuras arremolinadas, y estas tumoraciones o este carcinoma epidermoide bien diferenciado presenta estas estructuras, ¿no? Remolinos de queratina, que le llamamos nosotros las famosas perlas córneas, que son una característica propia de los carcinomas escamosos o carcinomas epidermoides bien diferenciados, ¿no? A diferencia con lo que tenemos aquí en la otra imagen. Aquí en esta imagen estamos viendo un tumor completamente anaplásico. Anaplásico porque si nosotros observamos pues el fenotipo de esta neoplasia maligna, pues es bien marcado el pleomorfismo nuclear, el pleomorfismo celular, o sea, diferentes tamaños de núcleos, diferentes tamaños de células, ¿no? Hipercromáticos con la presencia de mitosis atípica. Esta estructura que tenemos aquí casi central, ¿no? Es una mitosis completamente atípica, ¿no? Acá también podemos observar, ¿no? Estas ambas imágenes, cualquiera que lo pueda ver dice esto es un cáncer, pues, ¿no? Miren, ve, núcleo gigante si lo comparamos con este otro núcleo que está acá, es un pleomorfismo nuclear bastante marcado, es por eso que hablamos de una tumoración anaplásica o poco diferenciada que los observamos nosotros básicamente es en los sarcomas, ¿no? Y aquí estamos frente a un rhabdomiosarcoma, ¿no? La característica y el fenotipo de malignidad pues es bastante marcado. Pues estas neoplasias malignas
Cualquiera, hasta el residente de primer año, se la ponen a la microscopía y nos va a decir, pues estamos frente a una neoplasia maligna, ¿no? Aquí también tenemos, dentro de las neoplasias malignas, nosotros vamos a ver que estamos frente a eh, neoplasia o carcinomas in situ, ¿no? Esta es una imagen de cuello de útero, ¿no? Donde vemos que la displasia compromete todo el espesor del epitelio, ¿no? Y hablamos de displásico porque vemos los núcleos, ¿no? Desde la capa basal hasta la superficie poseen casi un mismo tamaño, ¿no? A eso nosotros le hemos llamado, cuando hemos hecho la práctica, pues una pérdida de la maduración celular, porque recordemos que las células, ¿no? En un epitelio escamoso, ¿no? O en el epitelio poliestratificado plano, en el cuello del útero, en el exocérvix, generalmente los núcleos de la base pues son más grandes, ¿no? Y conforme van madurando o se van dirigiendo hacia la superficie, ¿no? Encontramos pues la presencia nosotros de núcleos puntiformes, ¿no? Esa característica de la maduración celular es la que nosotros observamos en los estudios de extendidos cérvico-vaginales, ¿no? O sea, en los famosos estudios cérvico-vaginales a los cuales le hacemos una coloración de Papa Nicolau. Los núcleos que debemos encontrar son puntiformes, ¿no? Es la característica que generalmente encontramos, ¿no? Núcleos hipercromáticos con un desorden en la distribución de estos elementos celulares, y una de las características que siempre vamos a tener en cuenta y que se van a ver siempre en la gran mayoría de las neoplasias, es que van a estar rodeados de un infiltrado inflamatorio mononuclear. Este infiltrado inflamatorio mononuclear que tenemos acá está conformado básicamente por linfocitos T, ¿no? Los linfocitos T que vienen con el objetivo, pues, de eliminar a estos elementos celulares neoplásicos porque lo identifican como extraños, porque estos tienen, pues, una alteración en la secuencia del ADN, ¿no? Pero bueno, es parte del mecanismo inmunitario de defensa del organismo, ¿no? Que vamos a encontrar en casi la gran mayoría de tumores, ¿no? Aquí, al lado, pues vemos la imagen ya a gran aumento, donde es bastante notorio, en primer lugar, el desorden que poseen estas células, ¿no? La diferencia de tamaño de los núcleos, la diferencia del tamaño de las células, las mitosis, como vemos acá, completamente atípicas, ¿no? Y estamos frente, pues, a una neoplasia maligna bien establecida, ¿no? Y tenemos en este cuadrito unas características de los tumores, tanto benignos como malignos, ¿no? Los tumores benignos, como ya lo hemos dicho, van a ser bien diferenciados, a menudo con una estructura habitual de tejido que le dio origen, bien parecidos a ellos, ¿no? Y los tumores malignos generalmente van a carecer de diferenciación. ¿Qué significa? Que van a ser, pueden ser poco diferenciados, aunque tenemos neoplasias malignas también bien diferenciadas como las hemos mostrado nosotros, ¿no? Y a menudo, pues los elementos celulares van a ser completamente atípicos. Y decimos a menudo porque hay algunas neoplasias malignas que rompen esta característica, ¿no? Los adenomas, por ejemplo, un carcinoma folicular de tiroides puede no tener atipia, pero si me infiltra la cápsula, me infiltra vasos sanguíneos, se termina siendo un carcinoma, por dar un ejemplo. La velocidad de crecimiento de un tumor benigno generalmente va a tener un crecimiento lento, generalmente, ¿no? Y esta es una de las características clínicas que nos ayudan o nos orientan antes de la biopsia, por lo menos a establecer benignidad o malignidad de una neoplasia maligna, ¿no? Tenemos una tumoración que no crece o que crece muy pequeñito, en 2, 3 años, pues probablemente estemos frente a una neoplasia benigna, ¿no? A diferencia de las neoplasias malignas, que la gran mayoría, y cuando son más agresivos, van a tener un crecimiento bastante rápido, ¿no? Aunque tenemos algunos también que pueden tener un crecimiento lento, ¿no? Pero generalmente tienen un crecimiento bastante rápido, ¿no? Tengo una tumoración de tiroides que mide 5 milímetros, al año le hago el chequeo y tiene 0,8 o 1 centímetro, ya pues definitivamente es sospechoso de malignidad, ¿no? Por el crecimiento. Las neoplasias benignas generalmente no tienen un comportamiento infiltrativo, ¿no? No invaden estructuras vecinas, ¿no? A diferencia de las neoplasias malignas rompen las estructuras vecinas, infiltran estructuras vecinas, infiltran vasos linfáticos, infiltran vasos sanguíneos.
¿no? Que es una de las características propias de estas tumoraciones, ¿no? Un carcinoma, un adenocarcinoma de colon inicia en el epitelio, se mete a la submucosa, me infiltra la capa muscular, llega a la serosa, cuando está en la submucosa infiltra vasos linfáticos, me da infiltración a ganglios o puede infiltrar un vaso sanguíneo y hacer metástasis, ¿no? Es un comportamiento característico de la neoplasia maligna establecer metástasis, ¿no? Acá tenemos estos cuadros epidemiológicos, ¿no? Que estamos relacionando. Esto lo encontramos en su literatura de Robbins, ¿no? Eh, los casos nuevos calculados, ¿no? Tenemos la próstata en los varones en primer lugar y en las mujeres la mama, ¿no? Y los fallecimientos, en primer lugar, tenemos en los varones pulmón, igual que en la mujer, ¿no? Y una lista estadística, básicamente, de presentaciones de ellos. Acá tenemos un cuadrito, ¿no? De Globocan, ¿no? Donde vemos pues, los casos nuevos, ¿no? Y en ambos sexos, ¿no? El cáncer de mama a la cabeza, pues seguido del cáncer de pulmón, y tenemos las muertes también, como lo vimos anteriormente, pulmón a la cabeza, y detenemos la lista en frecuencia de presentación, tanto de casos nuevos como de fallecimientos a consecuencia pues, de las neoplasias malignas, ¿no? Sabemos nosotros que las neoplasias malignas, para que se desarrollen estos, básicamente van a tener varios factores que van a desencadenarlos ellos. Y dentro de los factores podemos encontrar factores medioambientales, ¿no? Y dentro de los medioambientales, microorganismos de tipo infecciosos, el tabaquismo, consumo de alcohol, una dieta, la obesidad, antecedentes reproductivos, ¿no? Y carcinógenos medioambientales son factores que terminan favoreciendo la aparición de neoplasia maligna, favoreciendo, ¿eh? No determinándolos ellos, ¿no? Tenemos factores de riesgos ambientales, la edad, trastornos adquiridos o predisponentes, o predisposición genética que termina formando un factor de riesgo bastante importante, sobre todo en aquellos pacientes jóvenes que establecen neoplasias malignas, ¿no? Dentro de los factores ambientales que favorecen la aparición de neoplasias malignas, encontramos dentro de ellos nosotros a agentes infecciosos, ¿no? Podemos estar frente a bacterias, ¿no? El Helicobacter pylori es una de ellas que termina favoreciendo la presencia, la presentación, favoreciendo, no determinando, ojo, a la presentación de un adenocarcinoma gástrico, de un linfoma gástrico. Tenemos el papiloma virus humano, sabemos nosotros que los serotipos de alto riesgo, cuando lo vimos en displasia de cuello uterino, son los que terminan contribuyendo a la aparición de estas patologías. El virus de la hepatitis B, ¿no? Favorece hepatocarcinoma, al igual que el virus de la hepatitis C, el virus de Epstein-Barr, que está relacionado también con los linfomas de Hodgkin, ¿no? Entonces, son agentes infecciosos que terminan siendo factores de riesgo para la aparición de neoplasias malignas, ¿no? El tabaco, bastante conocido, mencionamos nosotros el cáncer de pulmón, pero no solamente está asociado al cáncer de pulmón, ¿no? También puede favorecer cáncer de las vías respiratorias, de la boca, ¿no? Eh, incluso hasta de vejiga, si mal no recuerdo. El alcohol también favorece, pues, ¿no? El cáncer orofaríngeo, una cirrosis hepática, y recordemos que las cirrosis hepáticas son un factor predisponente que pueden los pacientes cirróticos hacer pues un hepatocarcinoma. La obesidad, la alimentación que favorece el cáncer de colon, pues, ¿no? Los malos hábitos alimenticios, la historia reproductiva, el número de hijos, la exposición acumulativa indefinida a estimulación estrogénica y carcinógenos ambientales, pues terminan siendo factores de riesgos ambientales que pueden favorecer la aparición de neoplasias malignas, ¿no? La edad es un factor de riesgo importantísimo, ya lo vamos a ver más adelante cuando veamos bases moleculares del cáncer, donde la acumulación de mutaciones es lo que le va a contribuir a la la presentación de neoplasias malignas, este fenotipo maligno que presentan estas patologías, ¿no? Por eso es que las neoplasias malignas las encontramos nosotros en pacientes de edad avanzada, ¿no? Estos pacientes de 50, 60 años son los que presentan generalmente neoplasias malignas porque
Para la aparición de una neoplasia maligna necesitamos acumulaciones de muchas mutaciones. Una mutación no solamente no nos va a dar pues, una neoplasia maligna, ¿no? Es por eso que las neoplasias malignas necesitan años para poderse manifestar generalmente, ¿no? Terminan siendo pues las principales causas de muertes, las neoplasias malignas. Las acumulaciones de mutaciones somáticas son las que van a favorecer estas neoplasias malignas y generalmente terminan siendo estas causas de muerte, ¿no? La edad es un factor de riesgo importante. La única forma de presentarse una neoplasia maligna en pacientes jóvenes es que tengan una predisposición genética hereditaria, ¿no? Factores de riesgo de trastornos adquiridos y predisponentes, la inflamación crónica va a también ser una de las características que favorece la aparición de algunas neoplasias malignas, lesiones precursoras, estados de inmunodeficiencia también, y vamos a ver que la respuesta inmunitaria pues trata de eliminar estos agentes y en algunos casos logra eliminarlos y disminuir la presencia de neoplasias malignas, ¿no? Aquí estamos, este cuadrito nos va a representar que la neoplasia maligna pues, se va a originar en un elemento celular con una primera mutación y que esa mutación celular no la va a llevar a la muerte, ¿no? Y no la va a llevar a la muerte, decimos, porque cuando nosotros encontramos una célula con una alteración en la secuencia del ADN, ¿no? Esa célula debe morir, ¿no? En nuestro organismo normalmente no debe estar, ¿no? Y ahí es donde van a empezar a actuar los famosos, los genes supresores tumorales, ¿no? Estos genes supresores tumorales que van a evitar que esa célula con una alteración en la secuencia del ADN pues, pueda replicarse, ¿no? Y transmitirle a sus células hijas. Lo normal que debe hacer es desaparecer. Pero cuando esta célula no muere y le transmite a sus células hijas, y aquí se va acumulando otra mutación, y van acumulando otra mutación, la acumulación de mutaciones es que le va a dar a este grupo celular ya un cambio fenotipo, un fenotipo maligno, que son las características fenotípicas que nos permiten a nosotros, los anatomopatólogos, establecer el diagnóstico ante el estudio microscópico y lógicamente van a darle una acumulación de células, dándonos pues la tumoración, ¿no? Que establece pues el diagnóstico generalmente tras una biopsia, ¿no? Aquí tenemos los cambios morfológicos y moleculares en la secuencia adenoma-carcinoma, ¿no? Este es un epitelio de colon, ¿no? La primera mutación para que se pueda iniciar la secuencia de la formación adenoma-carcinoma es la mutación del gen APC, ¿no? Esta mutación a gen APC que va a permitir la acumulación de la beta-catenina y esto va a originar una proliferación celular, ¿no? ¿Qué significa? Cuando yo tengo un pólipo hiperplásico, ya hay mutaciones, por supuesto que la hay, pero las mutaciones no permiten darle un fenotipo maligno todavía a las células, ¿no? Se van a ir acumulando. Aquí tenemos la mutación de Tel-Carras, que las encontramos básicamente en el citoplasma de la célula, y que esta mutación va a permitir que se dé una proliferación celular, que es una característica propia de las neoplasias malignas, ¿no? Se van a añadir displasias, y cuando se añade displasia a estas lesiones polipoides, hablamos de los adenomas, y tenemos nosotros los adenomas de bajo grado, los adenomas de alto grado, y cuando estamos frente a un adenoma de alto grado y se le asocia una mutación del gen TP53 o del famoso guardián del genoma, del guardián del genoma, es donde este adenoma con displasia de alto grado va a pasar pues a un carcinoma, ¿no? Ahí está. Si no tuviéramos esta mutación del gen, si el paciente no tuviera la mutación del gen TP53, definitivamente esto se quedaría pues como un adenoma, ¿no? Entonces, lo que vemos es una acumulación de mutaciones para que se dé esta neoplasia. Y una vez que se da la neoplasia, no se queda ahí. Las mutaciones se van a seguir sumando hasta ser un fenotipo maligno bien establecido que le dan las características anaplásicas a los elementos celulares, ¿no? Incluso van a producir reactivación de las telomerasas para que estas células puedan replicarse indeterminadamente y la neoplasia maligna tenga su comportamiento propio, que es que ir creciendo, infiltrando y al final terminando quitándole la vida al paciente, ¿no?
Acá tenemos algunos agentes carcinógenos, ¿no? Los agentes carcinógenos pueden ser químicos, las radiaciones, los virus oncogénicos, incluso algunos microbios, ¿no? Y aquí tenemos a los carcinogenia microbiana. Sabemos que los virus juegan un papel importante en la formación de las neoplasias malignas, ya lo manifestamos, el VPH, el virus de Epstein-Barr, la hepatitis B, ¿no? El herpes, el virus herpes virus 8, ¿no? También terminan favoreciendo la presentación de neoplasias malignas. El PBH me origina neoplasia maligna, pero los que me terminan originando neoplasias malignas son aquellos PBH de alto riesgo, ¿no? Y dentro de los PBH de alto riesgo tenemos el PBH 16 y 18, el 16 el más frecuente incluso, ¿no? Y lo vemos nosotros de presentación bastante frecuente en el cáncer de cuello de útero, ¿no? Esto es lo que van a hacer, van a producir cambios, ¿no? A nivel de las proteínas E6 y E7. Estos cambios en las proteínas E6 y E7, ¿qué van a producir? Van a producir una expresión aumentada de las telomerasas, ¿no? Cuando se produce un cambio en esta proteína E6 y sabemos que esta expresión aumentada de las telomerasas va a permitir que una célula que ya se ha replicado un número de veces suficiente pueda seguir multiplicándose, ¿no? Y lógicamente una célula neoplásica, ¿no? Esta proteína E6 lo que me va a permitir es inhibir al P53. Y si inhibe al P53, definitivamente me va a permitir que las células que tienen una alteración en la secuencia del ADN se puedan seguir multiplicando, y esos dos mecanismos favorecen la presentación de una neoplasia maligna o la aparición de una neoplasia maligna, ¿no? En, Cuando se produce una alteración a nivel de la proteína E7, que es favorecida por estos serotipos de alto riesgo, ¿no? Esto va a actuar directamente produciéndome una inhibición del P21. ¿Dónde está el P21? El P21 lo encontramos actúa en el control del ciclo celular, ¿no? Cuando estamos aquí frente al control, uy, ¿qué pasó? Jóvenes, ¿me logran escuchar? Y Se ha doctor, no cortado se por ve un en momento, imagen. doctor. ¿Perdón? Estaba Sí, hablando sobre el doctor. P21 y ahí se cortó, doctor. ¿Dónde está el P21? Dice. ¿Se logra observar la presentación? Sí, doctor. No. Ah, ya. Sí. Sí, doctor. Ah, ya. Continuamos entonces, ¿no? El P21 lo encontramos nosotros como punto de control en el ciclo celular, ¿no? Ahí lo que va a evitar en este punto de control del ciclo celular es que una célula que tiene una anomalía se pueda replicar, ¿no? Pero como este PBH o este PBH con un serotipo de alto riesgo va a inhibir esta acción, va a permitir pues que se multipliquen ellos, ¿no? Va a inhibir también el RB, el gen RB, que es otro gen supresor tumoral que también los encontramos como punto de control en el ciclo de división celular. Va a producir un aumento de la sinasa dependiente de ciclina 4, que también participan en los puntos de control de replicación celular. Entonces, ¿cómo causan una inhibición en estos genes que favorecen el control de la replicación celular? Pues la célula que se encuentra dañada con una alteración en la secuencia del ADN se va a multiplicar, ¿no? Entonces, de esta manera, estos fenómenos que se van a dar por el PBH y con una transformación de la proteína E6 y E7 terminan favoreciendo pues la aparición de la neoplasia maligna en el cuello del útero, ¿no? Que es la zona de presentación más frecuente de la neoplasia maligna. Porque en nosotros los varones también lo podemos presentar. Pero el porcentaje de presentación de un carcinoma escamoso de pene condicionado por un PBH de alto riesgo es mucho menos frecuente que en el sexo femenino, en el cuello del útero. No se conoce todavía por qué, no se conoce por qué, porque si es por transmisión sexual, tanto los varones como las mujeres deberían presentar este tipo de neoplasia maligna aproximadamente casi igual, ¿no? Pero no, en el sexo femenino es mucho más frecuente que en el sexo masculino. A ver,
El virus de la hepatitis B, ¿no? El virus de la hepatitis B, sabemos nosotros que esto, lo que va a causar el virus de la hepatitis B, en primer lugar, es una cirrosis, ¿no? Una cirrosis a consecuencia de la respuesta inflamatoria que se va a generar en los espacios porta, y esta respuesta inflamatoria va generando, pues, necrosis de los elementos celulares de los hepatocitos periportales, y que con el tiempo se van reemplazando por tejido fibroso. A lo largo de los años, estos tejidos fibrosos hacen puentes que van a formar la cirrosis hepática en medio de un proceso inflamatorio crónico de años en un elemento celular que son los hepatocitos, que a nivel hepático pues tienen una regeneración, ¿no? Porque el hígado es uno de los órganos que se regenera de la mejor manera posible, terminan generando y desencadenando neoplasias malignas. Es por eso que las cirrosis hepáticas, independientemente de la etiología que nos origine esta cirrosis hepática, puede pasar a formar pues un hepatocarcinoma, ¿no? Al igual que el virus de la hepatitis C también nos puede llevar pues a un hepatocarcinoma. El Helicobacter pylori que nosotros los encontramos en la mucosa gástrica, en la superficie, donde está la mucina o el daño mucinoso, ¿no? En la parte superficial, y que este Helicobacter pylori generalmente no tiene capacidad de infiltrar a los elementos celulares, ¿no? Termina generando neoplasias malignas, como por ejemplo, ¿no? Me puede originar un adenocarcinoma gástrico, ¿no? Claro que sí, pero en algunas cepas de Helicobacter pylori que posean o que expresan el gen A asociado a citocinas y que estos tienen la capacidad de infiltrar los elementos celulares. Solo estas cepas, ¿no? Me pueden terminar favoreciendo la presentación de un adenocarcinoma, ¿no? O también me pueden generar la presencia de un linfoma, ¿no? Este Helicobacter pylori lo que va a generar, pues, son citocinas, interleuquinas, que favorecen la respuesta inflamatoria, llegan los linfocitos T permiten la llegada de los linfocitos B, y estos linfocitos B van a ofrecer cambios mutacionales a través de la activación del factor nuclear kappa beta y van a originarse la neoplasia maligna, ¿no? Cuando yo tengo toda esa secuencia en los linfomas asociados a mucosa o linfoma mal o linfomas gástricos, de Helicobacter pylori, linfocitos T, linfocitos B, mutaciones y la generación del linfoma, en este estadio se dice pues que uno erradica el Helicobacter pylori y desaparece el linfoma, ¿no? Pero en estadios avanzados, cuando ya se crean mutaciones, ¿no? Y que no requiere la presencia del Helicobacter pylori y la aparición de los linfocitos neoplásicos, así erradique todos los linfocitos, el linfoma va a seguir ahí, ¿no? En estadios iniciales, los que se originan en consecuencia del Helicobacter pylori todavía pueden desaparecer, ¿no? Las neoplasias malignas presentan aspectos clínicos, por supuesto, ¿no? Una neoplasia maligna, el efecto clínico más importante, pues es que es una tumoración, ¿no? Y va a ejercer un efecto de masa, ¿no? Un efecto de masa que va a ir aumentando de tamaño, puede comprometer estructuras, puede originar destrucción de estructuras adyacentes a estas neoplasias malignas, por supuesto, ¿no? A los órganos vecinos o estructuras vecinas a estos tumores, ¿no? Nos va a llevar a una caquexia. Claro que sí, los tumores en estadios avanzados pues, van a producir debilidad, anorexia, anemia, pérdida equivalente de la grasa, del músculo magro, ¿no? Y los pacientes terminan perdiendo bastante peso y terminan, pues, caquéticos, ¿no? Y esa es una de las características que el clínico tiene bastante en cuenta al momento de orientarnos. Hay una tumoración y el paciente está perdiendo peso, ¿no? Perdiendo peso es sospechoso pues, de malignidad, ¿no? Termina también siendo otra de las manifestaciones clínicas importantes para orientarnos en el diagnóstico. Estas neoplasias malignas pueden ofrecer la presencia de signos y síntomas, ¿no? Que no pueden explicarse por la distribución anatómica del tumor o la elaboración de hormonas propias del tejido originario del tumor, ¿no? No todos los tumores presentan ello, pero no todos los tumores presentan pues, signos y síntomas, pero los que lo presentan nos pueden orientar a establecer el diagnóstico, ¿no? Y considerarlo como una de las primeras manifestaciones clínicas importantes para establecer el diagnóstico o orientarlos por lo menos, ¿no? Aquí tenemos un cuadro en el cual pues tendremos algunos síndromes
paraneoplásicos, ¿no? Síndromes clínicos, ¿no? Por ejemplo, paciente con síndrome de Cushing, ¿no? Lo podemos encontrar como un síndrome clínico en los carcinomas de pulmón, carcinoma de páncreas, tumores neurales, ¿no? La policitemia, por ejemplo, pacientes con policitemia puede estar asociado eso a la presencia de cáncer renal, hemangiomas cerebelosos, carcinomas hepatocelulares. Entonces, podemos encontrar estas características clínicas asociadas a neoplasias malignas. Ahí los tenemos. Los tumores, nosotros cuando estamos frente a una neoplasia maligna le damos gradación a los tumores. Y esta gradación de los tumores pueden ir desde bien diferenciados hasta poco diferenciados, ¿no? Y aquí lo vemos en esta imagen que tenemos acá. Miren, esta neoplasia maligna que tenemos aquí es una neoplasia, es un adenocarcinoma de próstata bien diferenciado, ¿no? Todavía forman estructuras glandulares, algunas grandes y pequeñas, pero estas que tenemos acá, ¿no? Ya es una neoplasia maligna o un adenocarcinoma poco diferenciado. Las características glandulares de estos adenocarcinomas de próstata aquí se está perdiendo, ¿no? Ya voy viendo áreas sólidas completamente. El fenotipo citológico en esta neoplasia maligna es bien marcado, núcleos aumentados de tamaños, completamente hipercromáticos, ¿no? Y me va formando un área sólida generalmente y se van perdiendo las características propias de ellos. La esterificación de los tumores, que ya básicamente lo hace el clínico, nosotros también desde el punto de vista anatomopatológico le damos cierta orientación, ¿no? Y juega un papel importante el tamaño del tumor, si este ha diseminado a ganglios linfáticos o si ha hecho metástasis a distancia. Dependiendo de la estadificación de estos tumores, el famoso TNM, pues se le va a ofrecer el pronóstico al paciente, ¿no? Si tiene un pronóstico bastante bueno o si el pronóstico es oscuro o malo, ¿no? Cuando ya presenta metástasis a distancia, ¿no? Muy bien, ahora voy a compartir la otra presentación. Ya es un cuarto. Vamos a compartir las bases moleculares del cáncer. ¿Ya? Vamos a ver ahora las bases moleculares del cáncer. Un momentito. Aquí estamos, a ver. Vamos a compartirlo el otro. A ver. Un momentito. Cuando nosotros hablamos de las bases moleculares del cáncer, nosotros vamos a poner por referencia cómo se forman las neoplasias malignas, ¿no? Y básicamente ya lo hemos venido refiriendo. Para que se forme una neoplasia maligna, nosotros lo que tenemos que ver es que esto se origina desde una primera mutación. Bueno, una primera mutación no me va a ofrecer una neoplasia maligna, pero es el paso inicial. Cuando yo estoy frente a una primera mutación, ya lo manifestamos, esta célula debe morir, ¿no? Mi organismo no puede permitir que una célula puede estar viva e incluso replicarse, ¿no? El organismo debe eliminar esta célula. A ver, jóvenes, ahí me confirman que la presentación se logra apreciar, por favor. Sí, se ve, doctor. Sí, doctor. Perfecto, muchas gracias. Entonces, para que se genere una neoplasia maligna, tiene que suceder un daño en la célula, un daño genético, pero un daño que no le origine muerte a esta célula. Y para que no le origine muerte, ¿no? Algunas mutaciones debo tener, ¿no? Porque normalmente cuando yo encuentro una alteración genética en la célula, mis genes supresores tumorales deben eliminarla, ¿no? Y ya los vamos a ver. O si esta célula se quiere replicar, tengo yo genes que controlan el ciclo celular y no le deben permitir multiplicarse. Pero en un cáncer, en una neoplasia maligna, las mutaciones se producen en una célula, pero que no muere la célula. Incluso le permite establecerse la división celular y le va a transmitir ese daño inicial, esa mutación inicial, ese daño genético a su célula hija, ¿no? Y luego esta célula va a seguir adquiriendo mutaciones y se van sumando las mutaciones y se la va a transmitir a sus células hijas hasta que el número de mutaciones le permita a la célula tener un fenotipo maligno, ¿no? El fenotipo que hemos visto: núcleos hipercromáticos, alteración de la relación núcleo-citoplasma, nucleolo, mitosis atípica, ¿no? Que son las características más importantes que vemos nosotros cuando estamos frente a una neoplasia maligna, ¿no? Dentro de los principios fundamentales de la patogenia del cáncer hay que tener en cuenta estos, ¿no?
¿Cuáles son los protooncogenes? Los protooncogenes en mi organismo son aquellos que van a permitir la división o la proliferación celular, ¿no? Yo tengo protooncogenes, tenemos, claro que sí, ¿no? En nuestro cuerpo, en nuestro organismo, hay células que se están multiplicando, que se están replicando, ¿no? Esos son los protooncogenes. ¿Qué más tengo yo en mi cuerpo para mantener en equilibrio, ¿no? Y que no se generen neoplasias malignas? Tengo genes supresores tumorales. Si encuentro yo en alguna de mis células hay una alteración genética, una alteración en la secuencia del ADN, estos genes supresores tumorales deben erradicar a esa célula, desaparecerla, corregirlo, enviarlo a senescencia o enviarlo a muerte celular, ¿no? Para que no se genere. Tengo genes que regulan la apoptosis, ¿no? Mis elementos celulares nacen, tienen un tiempo de vida determinado y van a morir por apoptosis, no la muerte celular programada. Eso es lo que normalmente ocurre. Tengo genes que regulan la reparación del ADN, por supuesto, lo vamos a ver. El gen TP53 es uno de los más importantes que regulan esta reparación celular, ¿no? La reparación del ADN. Esto es lo que normalmente ocurre en nuestro organismo, pero ¿qué es lo que va a pasar en una neoplasia maligna? Estos protooncogenes mutan y se convierten en oncogenes, ¿no? Y van a tener una multiplicación indiscriminada. Los genes supresores mutan y estos genes supresores, cuando vean un elemento celular con una alteración genética, una alteración de la secuencia del ADN, no van a impedir su replicación, ¿no? Son como los vigilantes, ¿no? Es el gen supresor tumoral. Va a ingresar un estudiante a la Facultad de Medicina de la Universidad Federico Villarreal, el vigilante, identifíquese, no, usted no es de acá, no lo deja pasar, ¿no? Pero si no estuviera el vigilante, cualquiera entraría, ¿no? Igual los genes supresores tumorales van a permitir la replicación de esas células con una alteración genética, ¿no? En un cáncer, o sea, normalmente la célula muere por apoptosis. En una neoplasia maligna se van a producir mutaciones donde la célula no va a morir por apoptosis, ¿no? O sea, va a ser una célula inmortal, no tiene muerte, ¿no? Y eso es lo que pasa en la neoplasia maligna. Y los genes que regulan la reparación celular no van a producir su trabajo. O sea, una anomalía en la secuencia del ADN no lo va a corregir. Y esa célula se termina multiplicando con ese tipo de lesión, ¿no? Aquí tenemos un cuadrito en el cual estamos viendo que toda neoplasia maligna se origina de una mutación inicial, ¿no? Una mutación inicial, se le van a ir sumando mutaciones que van a permitir inestabilidad del genoma y estas mutaciones que se van acumulando le van a contribuir pues una masa tumoral. Y una masa tumoral que es la característica de las neoplasias malignas que tienen una característica heterogénea, ¿no? En un tumor, heterogéneo significa, yo lo voy a ver en las imágenes o lo voy a ver en la citología y vaya a haber zonas con abundante célula y de repente un área que no tiene muchas células o que tiene áreas quísticas, ¿no? Esta característica de la heterogenicidad de las neoplasias malignas es que al médico especialista en imágenes, cuando ve una imagen heterogénea, nos dice descartar neoplasia maligna por la característica propia de los cánceres, ¿no? Tienen esta característica heterogénea. Aquí tenemos la secuencia de las mutaciones. Una mutación iniciadora, la que inicia, se van a ir acumulando mutaciones conductoras, y digo mutaciones porque son varias mutaciones conductoras, y una vez que se acumulan una serie de mutaciones conductoras, le van a transferir a la célula un fenotipo maligno, ¿no? ¿Cómo es el fenotipo maligno? Cuando la célula, pues, aumenta el núcleo, la célula se hace más grande, hipercromático, macronucleolo, ese es el fenotipo maligno. Una vez que adquiere el fenotipo maligno, no se queda ahí. Las mutaciones se van a seguir agregando, ¿no? Se van a ir sumando más mutaciones. Y de ahí es donde tenemos, ¿no? Una neoplasia maligna bien diferenciada. Aquí sería, se suman mutaciones medianamente diferenciadas, se siguen sumando mutaciones poco diferenciadas o anaplásicas, ¿no? También se presenta en esta secuencia de formación de neoplasias malignas mutaciones pasajeras, pero las mutaciones pasajeras no van a llevarme a un fenotipo maligno, ¿no? No van a permitir eso. Dentro de los cambios fundamentales de la patogenia del cáncer, vamos a ver que la epigenética juega un papel bastante importante favoreciendo la presentación de cáncer, ¿no? Dentro de la epigenética tenemos dos características importantes. Una que es la metilación del ADN que disminuye la expresión de los genes y otro es la modificación de las histonas que tanto disminuye y aumenta la expresión de los genes.
Bajo estas características, la epigenética, al producir alteraciones en la expresión genética, termina favoreciendo la presentación de las neoplasias malignas, ¿no? Aquí tenemos un cuadrito. Esto es lo que normalmente pasa en nuestro organismo, ¿no? Vamos a imaginarnos que esto es una célula, ¿no? Y que una célula, para que se multiplique, tiene toda esta secuencia de pasos, normalmente en nuestro organismo, ¿no? Tenemos que tiene que venir un factor de crecimiento a estimular a un receptor, se produce la activación del receptor, que se encuentra generalmente en la membrana citoplasmática o el citoplasma, desde ahí se transmite transducciones de señales que va a ir al núcleo para que este núcleo produzca factores de transcripción nuclear y que se inicie la división celular, ¿no? Y esto es lo que normalmente ocurre. ¿Qué es lo que pasa en una neoplasia maligna? Puedo tener mutaciones a cualquier nivel. Muta mi receptor y se estimula a sí mismo. Y no va a necesitar que el factor de crecimiento llegue. O se produce una mutación en el receptor y se va a producir traducciones de señales al núcleo. O hay una mutación en el núcleo que va a producir factores de transcripción nuclear para iniciar la división celular. Y eso es lo que pasa en una neoplasia maligna. Múltiples mutaciones que van a favorecer la replicación celular y todavía una replicación celular con una alteración en la propia célula, una alteración genética en la célula. Eso es lo que pasa. Vamos a ver aquí unos cambios fundamentales en la fisiología celular, ¿no? Que son considerados rasgos bastante característicos para la aparición de un cáncer, ¿no? Y aquí está la esencia de la formación de los cánceres, ¿no? Uno es la autosuficiencia en las señales de crecimiento. ¿Qué significa? Que una célula neoplásica no necesita estimulación de factores de crecimiento para replicarse. Ella va a ser autosuficiente y va a crear sus propias señales de crecimiento. Es por eso que el cáncer, y es una célula neoplásica, esta célula se multiplica, se multiplica, se multiplica, incluso en ausencia de señales de crecimiento. Otra característica es la insensibilidad a las señales inhibidoras de crecimiento. Si mis señales inhibidoras de crecimiento quieren ser, tengo control para evitar el crecimiento celular, van a perder su función. No va a haber inhibición del crecimiento, es por eso que la célula tumoral o la neoplasia maligna crece, 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 se multiplica y no hay nadie que la pueda controlar, ¿no? Y se va a formar mi masa tumoral, va a infiltrar estructuras vecinas, infiltra vasos linfáticos, metástasis. Vamos a tener alteraciones del metabolismo celular. Las neoplasias malignas van a producir una alteración en el metabolismo para favorecer la replicación celular. O sea, van a crear un ambiente que le haga favorable metabólicamente para la multiplicación celular. Evaden la apoptosis, o sea, no van a morir, ¿no? Van a tener un potencial ilimitado de replicación, o sea, la célula se vuelve inmortal, ¿no? Pero conforme va adquiriendo mutaciones, esa inmortalidad de esa célula, pues, se va haciendo, pues, indiferenciada, o sea, se va haciendo anaplásica, ¿no? O sea, sí, inmortal la célula. Y como se va creando una masa de células, ¿no? Una masa de células que no mueren, ¿no? Una masa de células con una división descontrolada, a mayor número de células que necesitamos, mayor nutrientes y mayor cantidad de oxígenos. Van a generar angiogenia sostenida, o sea, van a crear nuevos vasos sanguíneos para que estos elementos celulares puedan seguir viviendo, ¿no? Es por eso que cuando una de las características de imágenes, ¿no? ¿Tiene vascularización el tumor? Dice el radiólogo, sí. Ah, sospechoso de malignidad. Por esta característica crean angiogenia. Y lógicamente tienen una capacidad de invadir, como ya lo hemos visto, y hacer metástasis a distancia, y una capacidad de inhibir la respuesta inmunitaria del anfitrión. Recordemos las imágenes que vimos cuando vimos el carcinoma in situ de cuello uterino y había en la parte inferior un infiltrado inflamatorio que son linfocitos. Nuestra respuesta inmunitaria, cuando identifica alguna anomalía en la secuencia del ADN en los elementos celulares, trata de eliminarla, ¿no? Linfocitos T principalmente. Pero ilusos, ¿no? Porque yo digo, la capacidad, estas células neoplásicas tienen la capacidad de evadir esta respuesta inmunitaria del anfitrión, ¿no? Aquí tenemos los genes responsables del cáncer en la mutación de protooncogenes a oncogenes. Esta gráfica lo que resume es lo siguiente, ¿no? Normalmente la célula necesita la estimulación para que haya una replicación. Acá que el oncogen, una vez que este protooncogen muta, se convierte en oncogen, haya o no haya estímulo, igual se replica la célula.
¿no? Y eso es lo que pasa en un cáncer. Normalmente yo tengo que tener un estímulo para que la célula se multiplique. Si no hay estímulo, no se multiplica, ¿no? Eso es lo que pasa en un cáncer. Con estímulo, sin estímulo, replicación, esta igual se replica, ¿no? Aquí tenemos algunos oncogenes que actúan como receptores de los factores de crecimiento, ¿no? Mecanismos de activación constitutiva de los receptores en las células malignas, ¿no? Que hay una activación en ausencia de unión al ligando. ¿Qué significa? ¿No? Yo voy a tener mutaciones puntuales que van a permitir que se dé una multiplicación celular independientemente sin estimulación, ¿no? Y aquí tengo la mutación puntual del gen ERBB1 que favorece la presencia del adenocarcinoma de pulmón, ¿no? Tengo la sobreexpresión de los genes que codifican los receptores. O sea, yo tengo una pequeña estimulación a la división celular y esta se sobreexpresa y lo toma como si hubiese recibido gran cantidad de estimulación, ¿no? Y esto lo tenemos en la sobreexpresión del gen ERBB2 que codifica los receptores de tirosina sinasa HER2, ¿no? Y que lo encontramos nosotros de presentación generalmente en el cáncer de mama y que nos ayuda mucho a establecer el tratamiento incluso. Y tenemos el reordenamiento de los genes que activan la tirosina sinasa de los receptores y que lo vemos nosotros generalmente en el adenocarcinoma de pulmón. Aquí tenemos una representación esquemática de la célula, ¿no? Y son oncogenes que actúan en las vías de transducción de segundos mensajeros, ¿no? Esto es lo que habíamos nosotros hablando, ¿no? Aquí tenemos una célula, vamos a suponer que esta es una célula, esta célula para multiplicarse, acá tenemos sus receptores, sus receptores de factores de crecimiento, aquí tenemos los factores de crecimiento, esto van a estimular a receptores RAS, RAF o receptores de fosfatidilinositol 3 sinasa. Esta secuencia es la que se va a dar para que se dé el crecimiento celular. Esto básicamente es similar a lo que vimos en los cuadritos anteriormente, ¿no? Pero ¿qué es lo que pasa? Lo que pasa cuando yo tengo alguna mutación del RAS acá, ya no necesito factores de crecimiento. Tengo una mutación del RAF, ya no necesito factores de crecimiento. O tengo factores de una mutación en la fosfatidilinositol 3 sinasa, tampoco necesito factores de crecimiento. Mutaciones en las tres o en cada una de ellos, ¿qué me va a llevar? A una progresión del ciclo celular, a que se produzca un metabolismo que favorece el crecimiento celular o a una síntesis aumentada de proteínas para la división celular. En consecuencia, las mutaciones de estos receptores, ¿no? O de estos genes me van a llevar a un crecimiento celular ilimitado que se produce pues, en una neoplasia maligna. Y dentro de estos nosotros tenemos al RAS. El RAS, aquí se produce una mutación puntual, ¿no? Le encontramos una mutación en el 15 al 20% de todos los tumores y la mutación RAS lo encontramos en el 90% de los cánceres de páncreas y colangiocarcinomas, ¿no? Así como en un 50% de los cánceres de colon, de endometrio y de tiroides. El BRAF también, los encontramos en un 100% de tricoleucemias y la mutación del fosfatidilinositol juega un papel importante y es regulada negativamente por el PTEN, ¿no? Que es otro gen supresor tumoral. El MYC o la sobreexpresión del MYC es un factor importante que induce a las neoplasias malignas, ¿no? Va a favorecer la presentación de neoplasias malignas. Este gen MYC favorece la actividad de las telomerasas para la replicación celular, favorece la progresión del ciclo celular, favorece el metabolismo, la diferenciación, la adherencia y motilidad celular, así como también la angiogénesis, favorece la apoptosis y favorece el crecimiento y división celular. Entonces, bajo esas características que permite presentar la mutación del gen MYC, pues definitivamente es un factor importante para la proliferación de una neoplasia maligna. Aquí tenemos el ciclo celular, ¿no? Normalmente el ciclo celular tiene puntos de control, 2 puntos de control. Uno entre G1 y la fase de síntesis y otro entre G2 y la fase de mitosis. Y alrededor de estos vamos a encontrar nosotros genes, ¿no? Como vamos a encontrar la ciclina D, la sinasa dependiente de ciclina 4, el gen RB, ¿no? O la sinasa dependiente de ciclina P16. ¿Qué van a hacer estos? Estos van a estar encargados aquí. Viene la división celular, pero esta célula tiene una anomalía en la secuencia del ADN y va a evitar que ésta se divida, ¿no? No, un momentito, célula, usted no se puede dividir, ¿no? Y evita la división celular anómala. Pero cuando hay mutaciones de la ciclina, de la sinasa dependiente de ciclina, del gen RB, no va a permitir, no va a impedir la multiplicación y esta célula anómala se va a multiplicar, ¿no?
Entonces, de esa manera, mutaciones a estos niveles, por eso tenemos la mutación del gen RB, la mutación del P16, participan aquí, ¿no? Mutación de ellos favorece la proliferación de una neoplasia maligna, ¿no? Aquí tenemos la falta de sensibilidad de la inhibición del crecimiento en los genes supresores tumorales. ¿Qué es lo que vamos a tener? Los genes supresores tumorales participan de manera bastante eficaz en mantener un número de células apropiado, ¿no? Yo tengo protooncogenes y tengo genes supresores tumorales. La activación normal de mi protooncogen con supresión tumoral permite que el número de células sea el apropiado. Pero ¿qué es lo que pasa cuando yo tengo una mutación en el protooncogen? Voy a tener una multiplicación celular mucho más grande. Mi gen supresor tumoral no va a poder impedir el número de células de multiplicación y de todas maneras se van a ir acumulando células para formar una tumoración. O viceversa, tengo mi protooncogen que no ha mutado y que se multiplica como debe multiplicarse, pero este ya no ejerce ninguna función de gen supresor tumoral porque ha mutado. Igual voy a tener una masa tumoral y se va a ir formando estas masas tumorales, ¿no? Y el gen supresor más representativo es el gen RB. Y aquí lo tenemos, el gen RB. Este gen RB es el que determina, la mutación del gen RB es el que me va a determinar la presencia del famoso retinoblastoma. ¿Cómo se originan estas neoplasias malignas? Esta neoplasia maligna, dos formas. Tengo la forma esporádica de generación del retinoblastoma y tengo la forma familiar. En la forma esporádica, el recién nacido, ¿no? O las células somáticas del niño no tienen ninguna mutación. Ninguna, ¿no? Y tiene que presentar dos mutaciones para que estos elementos celulares hagan un fenotipo maligno y me formen una masa tumoral llamada retinoblastoma, a consecuencia de la proliferación pues, de las células de la capa de la retina. Dos mutaciones, ¿no? Con una mutación no me genera neoplasia maligna, ¿no? Entonces, con dos mutaciones, en el niño me va a crear una masa tumoral, ¿no? Una masa tumoral ubicada pues, dentro del globo ocular, ¿no? Esta es la forma esporádica. Tengo la forma familiar, por supuesto, en la forma familiar, a diferencia de la esporádica, ya el niño o el cigote va a nacer. Las células somáticas al momento del nacimiento ya tienen una mutación que la han heredado de los padres, ¿no? Entonces requiere una mutación más y me va a formar esta neoplasia maligna que es el retinoblastoma, ¿no? Es una neoplasia maligna de presentación en niños, ¿no? Bastante cruel el tratamiento. Nosotros cuando estamos frente a una neoplasia maligna, ¿cuál es la conducta? Sacar el tumor, ¿no? Aquí hay que sacar el globo ocular. Bastante cruel este tratamiento en base a ellos. Aquí tenemos uno de los genes supresores tumorales más importantes, es el gen TP53, ¿no? ¿Qué hace el gen TP53? Normalmente este gen TP53 va a actuar frente a un estrés de hipoxia. Va a actuar cuando hay un daño de la secuencia del ADN. ¿Y qué va a hacer cuando detecta un daño celular? Va a identificarla a la célula y la va a enviar a senescencia. Senescencia significa como que la isla, no se divide esa célula más. ¿O qué va a hacer? Va a identificar el daño y va a tratar de corregir el daño, reparar el daño, ¿no? Pero si no lo puede reparar, envía estas células a muerte celular por apoptosis. En consecuencia, el gen TP53 evita que una célula con daño en la secuencia del ADN se divida o se multiplique. Y de esa manera no voy a tener cáncer. Pero ¿qué pasa cuando este ha mutado? Tengo la secuencia del ADN dañada, ¿no? Y esta célula se va a multiplicar y me va a formar pues un tumor. Ahí tengo mi tumor, ¿no? Es por eso que esta mutación del gen TP53 es importantísima y la encontramos de presentación en gran número de células, ¿no? En gran número de elementos celulares que me termina originando cáncer de mama, cáncer de colon, ¿no? Incluso esta mutación del gen TP53 se puede heredar en una mutación germinal y se le llama el famoso síndrome de Li-Fraumeni, donde los pacientes pueden presentar neoplasias malignas a corta edad, ¿no? Mencionamos que una de las alteraciones que logra conseguir una neoplasia maligna es una alteración metabólica. ¿Qué es lo que hace la célula, ¿no? Normalmente, en una célula normal, ¿no? La fosforilación oxidativa, se produce la formación de moléculas de ATP a consecuencia de la fosforilación oxidativa de la mitocondria, ¿no? En una célula neoplásica o en un elemento proliferativo, a la célula
no le importa generar moléculas de ATP y va a optar por una glicólisis aeróbica. ¿Por qué? Porque no le interesa producir ATP. Lo que necesita es que esta mitocondria se encargue de generar factores que favorezcan la multiplicación y la replicación celular, ¿no? De eso hacen las células neoplásicas, por eso que se pueden multiplicar grandemente, ¿no? La célula neoplásica, ¿qué es lo que juega un papel muy importante? La célula neoplásica es muy ávida por la captación de la glucosa, ¿no? Entonces, esto ha permitido determinar el famoso PET scan, ¿no? ¿Qué se hace en el PET scan? Como la célula neoplásica es ávida por la glucosa, ¿no? Se le administra para este PET scan, que me va a permitir determinar siembras de neoplasias malignas en diferentes partes del cuerpo, un metabolito de la glucosa no metabolizable para que pueda ser detectado, ¿no? El fluoro desoxiglucosa, ¿no? Se le administra, entonces cuando se hace el PET scan, me va a determinar si hay siembras en determinadas partes del cuerpo para determinar, pues, extensión de la neoplasia maligna. La autofagia. Las células neoplásicas hacen autofagia, ¿no? Es un proceso mediante el cual la célula se come a su propio contenido. Y es uno de los mecanismos que permite que esta neoplasia maligna desaparezca. Por ejemplo, ¿no? Cuando estamos frente a una quimioterapia. Una quimioterapia significa que los nutrientes que tiene a su alrededor la célula las van a matar. ¿Qué hacen algunos elementos celulares? No ingieren ninguno de los nutrientes en la periferia para no morir a consecuencia de la quimioterapia y hacen autofagia. Y después que pasa la quimioterapia, esa célula se vuelve a recuperar, ¿no? Y sigue viva, ¿no? Y luego se multiplica y nuevamente se presenta el cáncer. Y estos se dan casos fallidos a la quimioterapia, ¿no? Dijimos que en la evasión de la muerte celular programada juega un papel importante en la generación de las neoplasias malignas. Y cuando hablamos de la evasión a la muerte celular programada o a la apoptosis, nosotros para la apoptosis tenemos dos vías, ¿no? Una vía intrínseca que se va a activar por estrés, por radiación o por compuestos químicos o por daños del ADN, ¿no? Entonces, ¿qué va a crearse aquí? Alteraciones con aumento de la BCL2 para evitar la apoptosis, ¿no? O acá, en la vía extrínseca, van a disminuir la presencia del FASO del CD95 y con eso se bloquea la apoptosis. ¿Qué hace con ello? Que la célula no muera, pues no va a morir por apoptosis. Y no solamente no muere, tiene un potencial ilimitado de replicación. Aquí tenemos la célula, ¿no? Las células se van a dividir hasta 50, 70 veces, ¿no? Cuando mi P53 está activo, estas células, una vez que tienen un número de divisiones adecuadas, pasan a senescencia. Pero cuando yo tengo una mutación de este P53, se van a seguir dividiendo, ¿no? Y va a ser un ciclo de mitosis, pero catástrofe, una catástrofe mitótica. ¿Y qué va a originar? Que estas telomerasas, ¿no? Se reactiven las telomerasas. Entonces la célula, pues, se va a replicar indeterminadamente, ¿no? Indefinidamente, no muere, ¿no? Entonces, es por todas estas características que el cáncer, pues, termina originándole la muerte a los pacientes, ¿no? Aquí tenemos en esta representación esquemática, ¿no? Una relación entre la actividad de las telomerasas y la proliferación de las neoplasias malignas, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Cuando yo tengo una baja actividad de las telomerasas, la célula se va a envejecer, ¿no? Se envejece la célula, pero eso provoca que disminuya la presentación de cáncer. El otro extremo es que cuando yo tengo una actividad grande de las telomerasas, la célula no envejece, pero esa proliferación o esa reactivación de las telomerasas va a favorecer la presencia de neoplasia maligna. Lo que tengo al centro es el equilibrio, pues, ¿no? Que debe estar esta actividad de las telomerasas con el envejecimiento, ¿no? Es lo normal. La angiogenia, ya lo mencionamos, es una de las características importantísimas para que este cáncer pueda existir, ¿no? Miren cómo se generan proliferación de células endoteliales y neovascularización para que le pueda aportar a estos nidos celulares o a estas masas celulares oxígeno y nutrientes y puedan vivir, ¿no? Crean mecanismos para ser inmortales, ¿no? ¿Cómo produce la infiltración? ¿Cómo se produce la infiltración? La neoplasia maligna se origina en el epitelio, ¿no? Una vez que se origina en el epitelio,
están unidas, los elementos celulares por desmosomas generalmente, estos elementos celulares se rompen, se desplegan. Normalmente en un epitelio que se rompe la unión con otro elemento celular, la célula debe morir. En la célula neoplásica no muere. Y esto nosotros lo vemos cuando estamos frente a una neoplasia maligna, sobre todo en el carcinoma urotelial, en la vejiga. Vemos células aisladas, y eso es normal en un cáncer. Cuando yo veo células separadas del epitelio normal, ese es un criterio que me dice que es una neoplasia maligna. Y una vez que se separa, ¿qué hacen? Estos elementos celulares producen colagenasas de tipo 4 y metaloproteinasas matricial que van a producir la ruptura del colágeno. Y como rompen el colágeno, se van a meter al estroma, ¿no? Y de esa manera manifiestan su capacidad infiltrativa. Empieza la neoplasia maligna en el epitelio y va infiltrando a la submucosa, a la muscular, ¿no? Va teniendo ese comportamiento infiltrativo. Bajo ese mecanismo, infiltra a la submucosa, infiltra al vaso sanguíneo, se mete al vaso sanguíneo y las células neoplásicas tienen la capacidad de unirse tanto a linfocitos, eritrocitos o plaquetas para viajar, como se dice, confundidos entre ellos y no puedan ser identificadas por la respuesta inmunitaria, ¿no? Y en zonas que le favorezca la salida, van a salir y van a hacer siembras, ¿no? Y así es lo que se origina la metástasis, ¿no? Yo tengo una neoplasia maligna, entra el vaso sanguíneo y puede encontrarlo en cualquier parte del organismo y lo vamos a encontrar siembras en esa zona donde ha salido esa neoplasia maligna. Aquí tengo las principales clases de antígenos tumorales. ¿Qué es lo que pasa, no? Las células neoplásicas van a producir antígenos tumorales, ¿no? Como por ejemplo, van a producir genes supresores tumorales mutados, van a producir proteínas mutadas, van a producir una sobreexpresión, ¿no? O van a producir virus oncogénico. Pero estos antígenos van a tener que ser presentados a través del CPH al linfocito TCD8. ¿Para qué? Para que lo elimine. Pero ¿qué es lo que pasa en la neoplasia maligna? En la neoplasia maligna, miren, no se producen estos antígenos. Y si no se produce el antígeno tumoral, no le van a poder presentar nada a la célula T. Y de esta manera, evade la respuesta inmunitaria. O si produce el antígeno, la célula neoplásica no tiene el CPH para poderla presentar a la célula T, ¿no? O si tiene el antígeno y tiene el CPH, va a producir citocinas inmunosupresoras para evitar que esta célula T la pueda destruir. Y de esa manera, la célula neoplásica evade la respuesta inmunitaria, ¿no? Con todos estos mecanismos que acabamos nosotros de poner por referencia, es que la neoplasia maligna le permite quitando la vida a los pacientes, sobre todo cuando los diagnósticos se hacen en estadios avanzados, ¿no? Y eso es lo que pasa generalmente, ¿no? Porque si se establecen diagnósticos precoces en estadios iniciales, cuando están empezando un carcinoma in situ, la resección quirúrgica de la lesión le va a ofrecer al paciente un pronóstico bastante bueno. Y eso depende de nosotros los médicos de establecer diagnósticos precoces, oportunos, porque cuando ya estén en estadios avanzados, con todos los mecanismos que generan la neoplasia maligna que acabamos de ver, le terminan quitando la vida pues, a los pacientes, ¿ya? Bueno, jóvenes, he tratado de avanzar lo más rápido posible. Ya hemos terminado. No sé si alguien tendrá alguna pregunta, comentario, aporte en relación al tema que hemos desarrollado el día de hoy. Creo que todos están viendo el partido ya. Yo soy el único que no ve. Muy bien, jóvenes. Entonces, con eso hemos culminado la presentación de esta clase. Tengan todos ustedes muy buenas tardes y será hasta una nueva oportunidad. Buenas tardes, jóvenes. Eso, ¿nos podría prestar el PPT, por favor? Sí, no te preocupes. Yo ahorita lo cargo, ¿ya? Sí, para guiarlo. Gracias. Hasta luego, Ok. doctor, gracias. Ok, claro.